평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
Himno número 14, Vendrá por mí. Vergüenzas
Jesucristo pronto vendrá, ¿no? Por su iglesia, para recibirla, ¿no? Él nos ha dado esa esperanza, esa palabra de amor. Y Él pronto vendrá por la novia, ¿no? ¿Y quién es esa novia? Nosotros, ¿no? Jesucristo nos ha dado lo mejor que en este mundo se podría dar por alguien, ¿no? Él ha entregado su vida misma por amor hacia nosotros. Y de esa manera podemos recibir la palabra de esperanza y avanzar y seguir adelante, confiados en Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Por gracia es la victoria, ¿no? Himno 97. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder, con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey es nuestra salvación, victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. Amén, ¿no? Solo por Él podemos avanzar en la batalla. Así venga situación o dificultad, solo por Él, porque Él batalla, Él pelea, y nosotros solamente podemos recibir de esa gracia, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargo todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito
a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, Dios nos permite cantar a capela, ¿no? Realmente Él nos permite tantas cosas, ¿no? Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y Él como el Rey va adelante, batallando, ¿no? Y nosotros detrás, ¿no? Solamente por Él podemos tener la victoria. Sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Dios hace de lado todo mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Sí, es la segunda estrofa del himno 106, mi Dios y yo. Él camina, Él avanza, Él corre, y nosotros, donde Él vaya, ¿no? Podemos ir y avanzar. Solo Jesucristo, solo su palabra nos da esa fuerza para seguir adelante. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo.
que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. Sí. Él con su amor, por su amor, ¿no? Nos ha permitido la entrada libre hacia el cielo. Nos ha dado su justicia. Nos ha dado la perfección. Nos ha dado la santidad. De esa manera, ¿no? Nos parecemos un poquito más al Señor. Cada vez más. Y Dios nos permite eso, ¿no? Solo por la sangre de Jesucristo. También, ¿no? Así saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, por YouTube, por Facebook, y también animarles a que puedan venir y escuchar la palabra, ¿no? De manera presencial, compartir con los hermanos y avanzar juntos en el Evangelio. Sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. Sí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Este himno está inspirado en ese versículo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. El himno 119. Seguimos, vamos a cantar el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés.
suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier, campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanas. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, como este domingo también escuchábamos, Señor, acerca, Señor, del corazón que usted ha preparado para nosotros, Señor. De verdad, nunca hemos imaginado, Señor, hallar esta misericordia, poder, Señor, disfrutar, Señor, de lo que usted ha preparado para nosotros, Señor. Realmente el escuchar, Señor, acerca de cuál es la promesa, Señor, acerca de la voluntad, Señor, de nuestro Creador, nos manifiesta muchas cosas, Señor. Por eso, Padre, queremos pedir su gracia, Señor, para que usted también pueda transmitir este corazón, Señor, que muchos hermanos puedan conocer la verdadera voluntad de nuestro Creador, Señor, para con nosotros. Padre, también le pedimos por los hermanos que están conectados, Señor, a través de las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia, Señor. También a estos hermanos permítales hallar la gracia, su misericordia, Señor. Y también pedirles, Señor, para que ellos puedan venir aquí a la iglesia y juntos escuchar la palabra, Señor. Padre, por favor, ayúdenos, denos su misericordia, Señor. También le pedimos por los seminaristas, los evangelistas, el matrimonio de pastor, Señor. Realmente son siervos tan preciosos que día a día están, Señor, como a través de sus siervos nosotros podemos experimentar la verdadera felicidad, Señor. Por eso le pedimos su gracia, Señor, para con ellos y para con nosotros, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor. Hoy también escucharemos la palabra, Señor. Permítanos, Señor, hallar su misericordia y que la palabra pueda trabajar en nuestro corazón, Señor. Se viene, Señor, la visita del pastor Shin de México, Señor. Padre, de verdad van a ser una semana, Señor, de mucha bendición, donde vamos a realizar diferentes actividades, Señor, en diferentes partes de Bolivia. Queremos y anhelamos, Señor, que muchos bolivianos reciban, Señor, la salvación, Señor. Por eso le pedimos su sabiduría, Señor, su misericordia para poder avanzar, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor, y dejamos, Señor, todo en sus manos, Señor, de la misma manera nuestras vidas, Señor, para que usted dirija, usted guíe, Señor. Así oramos, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? ¿Quién desea? ¿Alguien quiere expresar cómo Dios le está permitiendo avanzar? ¿Cómo están pasando en los seminarios también? Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Pues yo ahora no traje ni la Biblia porque tampoco era mi intención venir. Yo tenía clases hoy, tenía un seminario. Hasta el último momento que salí del trabajo estaba haciendo tareas que presentar. Pero en el camino, al venir, así de pronto me entró, ¿no? Tú necesitas de la palabra, sí. Te sientes mal porque me siento un poco afligida. Y no, cambié así y me pasé, me vine. Por eso agradezco a Dios, ¿no? Porque también Él me trae aquí con dificultades. Al llegar acá, ¿no? Me senté sola y antes mi hijo venía también, ¿no? Lo conocen a Steve y él venía siempre, solito venía y
venía a principios conmigo, nos encontrábamos acá, pero después yo me puse a estudiar y dejé todo, ¿no? Más importancia puse a mis clases y ya no pude venir. Pese a eso, mi hijo seguía viniendo y bueno, creo que se sintió muy solo acá, no sé, y pues ahora, ¿no? Un poquito se está dejando llevar por sus pensamientos, ¿no? Por las cosas del mundo. Y ahora yo hablando de esto, sé que también ustedes, hermanos, me van a ayudar en oración, ¿no? Para que él también pueda volver. Porque de verdad yo he experimentado, ¿no? Yo también he seguido mis pensamientos y he fracasado estando en el mundo. Y por eso no, en el mundo no hay nada que pueda alegrarte, que pueda satisfacerte, ¿no? Dentro de la iglesia veo que hay todo, hay paz, y yo ya no busco consejos de personas de afuera, porque sé que me van a aconsejar cosas del mundo. Trato de buscar ayuda de los hermanos, del evangelista Josué, en algún momento con pastor también conversé, y todo lo que me han aconsejado a mí me ha servido bastante, ¿no? Su guía me ha servido bastante. Y por eso ahora estoy muy agradecida, ¿no? Porque Dios me permite rechazar cosas del mundo y poder estar acá también. De mucho tiempo Dios me permite testificar. Y así, hermanos, eso quería compartir y pedirles también puedan orar por mi familia, por mi hijo Steve también. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Y vamos a orar, ¿sí? Por la hermana también, para que Dios le dé la misericordia. Y un problema nunca es malo, ¿cierto? Gracias a la situación podemos experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Por eso vamos a orar juntos y Dios sí o sí tiene un plan, ¿sí, hermanos? Eso 100% tenemos que estar seguros en nuestro corazón. ¿Quién más desea compartir su testimonio esta noche? Antes de invitar al coro Nueva Alegría. Adelante, hermana. También voy a pedir a los hermanos apagar los celulares, por favor, o ponerlos en modo silencio. Bueno, buenas noches, hermanas, buenas noches, hermanos. Estoy muy agradecido a Dios por estar aquí, ¿no? Como la hermana decía, a veces por el pensamiento yo también casi me quedo, ¿no? No quería bajar porque recién hoy llegué del campo, ¿no? Después de trabajar tan duro y como que bien dolorida yo me sentía, ¿no? Pero recordando que había culto de oración hoy, yo bajé, ¿no? Por la gracia de Dios, solamente por la gracia podemos estar aquí. Estoy muy agradecido por estar aquí delante de Dios, ¿no? Y también muy agradecida por un día más de vida que nos regala a cada uno de nosotros. Nos ama tal como somos y por eso yo me siento muy feliz dentro del Evangelio. También cuando hay situación, tenemos una situación, ¿no? También les pido oración por mi familia y por su familia de mi yerno, ¿no? Este tiempo nos hicimos estafar dinero, auto, pero yo antes lloraba, ¿no? Pero este tiempo estoy muy agradecida, ¿no? Un día aparecerá, digo, a la persona, ¿no? Como es ya parentesco mediante mi hija, y yo digo, no, un día aparecerá, pero toda situación es para bien, dice, ¿no? Todo problema es para bien. Esa palabra tengo en mi corazón, ¿no? Porque un día yo en la pandemia lloraba, ¿no? Cuando se enfermó mi papá Ruperto, estaba con COVID, tiene 83 años ahorita, ¿no? Y se enfermó mucho. Y yo lloraba, ¿no? No podía ni testificar ese tiempo. Y me llamó la pastora, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Tiene fe en Dios? Sí, así yo. Y me decía, ¿y por qué lloras?
tu papá Ruperto estará bien. Amén, dije desde ese tiempo, ¿no? Para adelante yo, cualquier cosa se me presenta, pero cuando el pensamiento viene, ¿no? Caes, ¿no? Un ratito, pero volviendo a la palabra, yo podía estar muy agradecido, ¿no? Aun cuando pase lo que pase, estos días yo me enteré lo que nos estafó, ¿no? Pero no está perdido, digo yo, ¿no? Dios traerá, nos volverá a darnos el auto, el dinero, a sus hermanos más, ¿no? Sus cuñados de mi hija Mary. Entonces yo ¿qué podía decir? ¿Qué puedo hacer? Nada, ni renegando, ni llorando, ni peleando, ni discutiendo, nada puedo hacer. Solamente en Dios yo puedo dejar toda esta situación, ¿no? Y así este tiempo nos encontramos, aun cuando nos duele, pero yo estoy muy feliz porque Dios me da todo a mí. Dios me ha dado todo, aun cuando no tengo, no soy profesional, pero Dios me ha dado este tiempo, todo a mí, mediante mis hijos, sus trabajos, aun cuando Argentina está tan mal, ¿no? Mi yerna estaba tan mal, también con dengue, así, muy mal estaba, pero así también trabajo no hay, decía, pero yo decía, mis hijos son hijos de Dios, a ellos no les va a faltar nada, solamente oraba, ¿no? Solamente todas las mañanas oraba, así en la hora piadosa también me da la gracia de asistir en la hora piadosa, ¿no? En la oración, eso solamente yo podía hacer, nada puedo hacer desde tan lejos, aun cuando me duele, ¿no? Esta carne duele, no es que no duele, como soy mamá de mis 6 hijos y podía decir yo, somos hijos de Dios, todo pasará así, todo estará bien. Dios nos va a dar sanidad, nos va a dar solución, nos va a dar trabajo, todo, porque Dios es muy fiel. Este tiempo podía aprender y mucho Dios está trabajando en mi hogar, mediante mis hijos, con situación, con alegría, con tristeza, pero muy feliz dentro del Evangelio. Por eso estoy muy agradecido yo. También gracias por sus oraciones también. Gracias por todo. Así en esta noche puedo decir nada más. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a escuchar las alabanzas del coro Nueva Alegría, ¿sí? Juntos vamos a cantar. Amén. ¿Trajeron sus himnarios? ¿No? ¿Nada? Pero de todas maneras vamos a proyectar la letra, ¿sí? Los himnos que vamos a cantar es el himno número 94, El Cordero de Dios, y el himno número 114, No hay amigo como Cristo. Amén, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para la prédica, por eso juntos vamos a cantar. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Allá, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor
la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Muchas gracias al coro Nueva Alegría. Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Adelante, pastor. Miércoles, escuchando la palabra, junto oramos, ¿no? Sí, yo también tengo que orar muchas cosas, ¿no? Muchos. ¿Ustedes también? Esta noche, escuchando la palabra, luego oraremos juntos, ¿no? Y esta noche vamos a ver el libro de San Mateo. Esta noche, libro de San Mateo vamos a ver. Desde el versículo 22 hasta 33, ¿no? Voy a leer. Libro de San Mateo, capítulo 14, el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, y porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
verdaderamente eres hijos de Dios. Hasta el versículo 33 hemos leído. Esta mañana, ¿no? Esta madrugada también compartimos ese Pedro. Y mirando, ¿no? Cómo un hombre no puede caminar sobre las aguas. Entonces eso Biblia, sin la Biblia, tal vez la palabra, ¿no? Puede ser. Pero en nuestra vida también, en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida. Y algunas cosas imposibles, ¿no? Varias cosas en nuestras vidas. Pero esta noche yo también, pensando, ¿no? En mi vida también muchas cosas mirando, se ve, es imposible. Pero esta noche leyendo aquí Pedro, cuando Jesús se acercó de los discípulos, entonces los discípulos estaban en la barca, pero Jesús acercándose, viniendo a la barca, caminando, andando, y vino sobre las aguas. Tal vez Jesús puede ser, ¿no? Jesús es Hijo de Dios poderoso. Pero como siendo un hombre, ¿no? Pedro también, como Jesús, andando, caminando sobre agua, ¿no? Las aguas. Claro, no mucho caminó. Después de caminar poco, se hundió. Y yo también me recuerdo, ¿no? Cuando mandando, ¿no? de la misión, enviando a Bolivia, en mi corazón también tenía miedos, más que todo, como no sé muy bien. Solo yo estaba en el seminario mandando la misión a Bolivia. Y Bolivia es un país grande, ¿no? Grande. Entonces ahí visitando al pastor y pregunté. Entonces, y sabía, ¿no? Sabía, llegando en mi vida también muchas cosas van a suceder. Luego, y Bolivia no conozco muy bien. Primera vez llegando. Luego también no sabía cómo va a ser en la iglesia. Cuando llegando yo estaba en Santa Cruz, llegó en Santa Cruz. Entonces ahí visitando al pastor pregunté, yo mañana viajando a Bolivia, pastor, tengo miedo, ¿no? Porque no sé cómo voy a hacer allá, qué va a suceder antes de mí. Pero una cosa yo sé, ¿no? Porque estando en el seminario, cuando yo hice mi manera, y todo fracasé. Pero cuando escuchando la guía del siervo de la iglesia, ahí logramos, ¿no? Dios ayudó. Entonces yo quiero llevar corazón de siervo. Entonces, ¿qué corazón voy a ir? Así yo pregunté. Entonces, pastor mirando, luego habló. Sí, hermano Andrés, cuando vaya a Bolivia, haga por el corazón de Dios. Luego, cuando fracasa, dice, fracasa en el Señor, si no hay problema. Entonces, escuchando, si en mi corazón, ¿no? ¿Qué es corazón de Dios? Cuando olvidando, ¿no? Esa enseñanza de siervo y hago yo mi manera. Aparentemente yo puedo hacer, también yo puedo hacer, ¿sí? Surgiendo este deseo, este corazón. Pero cuando no funciona, cuando haciendo no funciona, recién me recuerdo al siervo antes de enviar y me enseñó. Entonces ahí buscando cuál es el corazón de Dios. Cuando llegando en Santa Cruz, estábamos, ¿no? Como anticrético estábamos, nosotros no anticrético. Alquiler estaba entre segundo y tercer anillo. Ahora también visitando, de vez en cuando visitando a Santa Cruz, siempre pasa, el centro está centro. Avenida Virgen de Cotoca. Sí. Entonces ahí está un edificio, 3 pisos. Entonces ahí estábamos, ¿no? Escuchando los hermanos, te explicaba, casi 7 años estábamos ahí. Entonces pagando alquiler y ahí yo llegué. Pero llegando el dueño, ¿no? Y subió el alquiler, el costo. Luego subió $1,000. Después $1,500, así rápido subió. Entonces
y pensando esto, parece muy malo, parece el dueño. Claro, siempre quiere cobrar más dinero. Sí, recién subió $1000, era $700. Pero pasando, poco tiempo pasando, y él visitó. Luego, 7 años cobramos, no subimos nada. Entonces, $1000 queremos cobrar. Entonces entendemos, ¿no? Porque muchos años ya no subió. Luego, pasando un mes, otra persona aquí quiere entrar. Si ellos $1500 quiere pagar. Entonces usted también pague 1500, quiere estar ahí. Entonces ahí hablamos, ¿no? Los hermanos ahí pensando. También justo pensamos, ¿no? Porque cada mes pagando alquiler no va a recuperar, ¿no? Entonces buscamos mejor propios. Entonces ahí nosotros, ¿no? Y hablamos, buscamos terrenos. Me recuerdo, ¿no? Ese día también, domingo, todos los domingos, terminando culto de la mañana, no hay culto de la tarde. Y todos saliendo, buscamos. Se tardó, ¿cuánto tiempo se tardó? Más o menos, encontrar, hasta que encontrar, ¿no? Ese terreno de Santa Cruz, 6 meses. Casi 6 meses nosotros. El domingo de la mañana culto, luego en la tarde salimos. Saliendo, aunque poco lejos, ¿no? Poco lejos de la ciudad. Entonces, actualmente estaba entre segundo y tercer anillo, pero donde encontramos un terreno grande, estaba como 9º anillo. 9º, lejos, ¿no? Poco lejos. Entonces los hermanos hablaban, muy lejos. Luego también no hay micro directos, si no hay algún micro que llega directos. Tiene que tomar otro micro, 2 y 3 micros. Pero mirando ese terreno, estábamos bonito, ¿no? Porque grande, muy grande es. Entonces un día decidimos hacer culto al aire libre. Entonces ahí nosotros los hermanos llegaron. En ese lugar hicimos culto a las libres. Entonces los hermanos solo escuchando no anima, ¿verdad? No se anima. Pero ahí, dentro del terreno, ahí, un lugar, nosotros hicimos culto a la libre, domingo de la mañana. Terminando culto de la mañana, en la tarde, toda la tarde, ahí recorrimos, ¿no? Pasando, caminando. Pero cada uno, hermano, hablaba. Pastor, ese lugar sería bien construir, y aquí salón sería bien, y aquí eso es de izquierda, ¿no? Y nosotros compramos, pero ya hermano está imaginándose, aquí ya pastor sería bien salón, ¿cuánto piso hacemos? Entonces los hermanos se animaban. Luego, solo pensando, estábamos muy felices, contentos, como fuera ese terreno ya nosotros, ese terreno, aquí también nuestra iglesia. Así empezamos. Entonces, y finalmente con dueño del terreno hablando, nos vendió casi 15 años atrás, ¿no? O $100,000, 100,000, o poco y muchos, hermanos. Si comparando ahora nosotros, ya $1 millón ahora, ¿sí? Ahora $1 millón. Entonces, 15 años atrás, $100,000. Pero en aquel tiempo se veía grande eso, grande, demasiado grande. Es imposible, pensamos nosotros. Escuchando de dueño, $100,000. Pero el tamaño de ese terreno es 4,300 tantos metros cuadrados. ¿Es grande terreno? Sí, grande, 4,300 metros cuadrados. Ese terreno compramos. Entonces el dueño hablando, $100,000, ¿cómo va a pagar? Entonces, y no tenemos nada, ¿no? No tenemos. En aquel tiempo tampoco ahorramos nosotros, por la fe. Entonces ahí hicimos contrato, luego el dueño nos habló, primero un monto pagando, después 2 años, dentro de 2 años, por cuota hizo pagar, nos ayudó.
Luego hicimos contratos. Luego en el contrato firmamos. ¿Quién firmó, sabe? Yo recién llegué de Corea. Muy valiente. No sabía mucho. Yo firmando yo, luego hermano, ¿no? Tres hermanos más. Luego leyendo, ¿no? En ese contrato, Ara, ¿sabe, no? Ara. Cuando incumple, todo pierde, ¿sí? No se puede recuperar nada. ¿Sí? Cuando incumple ambas partes, alguna parte, ¿no? Sí, una parte que ya incumplió, no puede recuperar, todo ya pierde. Entonces los hermanos también se preocupaban mucho, eso. Ya, ¿cómo eso firmamos nosotros? Si no pagamos, no cumplimos, va a perder todos eso. Tenía miedo, ¿no? Pero ignorante es muy valiente, que no sabe. Firmando empezamos. Antes de hacer, nosotros miramos nuestras situaciones. En aquel tiempo, como alquiler, $700 alquiler. Luego, mirando en la iglesia, ¿no? Como ofrenda, también los hermanos diezma. Pero eso entrando, ofrenda, diezma, ¿cubre o no cubre? No todo cubre. Entonces nosotros debíamos, alquiler no pagamos, 1 mes, 2 meses no pagábamos. Además, servicio de agua, ¿no? Agua, luces también debíamos. Entonces, mirando esas situaciones, y podemos comprar $100,000. Entonces, algunos expresaron, ¿verdad? ¿No? La iglesia expresa, ¿verdad? Lo que ve, lo que se siente. Entonces, algunos hermanos también tal vez piensa malo, pero sí, cada hermano necesita también expresar, expresando. Cuando adentro guardando, entonces no se da cuenta, sea positivo o negativo, cuando expresa, luego mostrando, y ahí puede unirse. Solo hay guarda nomás, ¿cierto? ¿No? Entonces es difícil unirse, porque adentro hay adentro. Entonces aún, ¿no? Positivos, negativos, necesita. ¿Qué necesita, hermanos? Expresar. Cuando muestra, ya recién todos los hermanos pueden unirse con mismo corazón. Entonces algunos hermanos decían, pastor, una pregunta, nosotros 700 de alquiler tampoco pagamos, pues debe, varios meses debe. Luego también servicio de agua y luz también no pagamos, pero $100,000, ¿cómo pagamos? Así pregunto. Entonces, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a responder, hermanos? Yo también escuchando, ¿no? Tiene razón ese hermano, ¿verdad? ¿No? Tiene razón. Ya, hermano, tiene razón. Yo también no sé qué voy a responder en ese caso, ¿verdad? ¿No? Tiene razón. Porque $700 de alquiler tampoco podemos pagar. Además debe, ¿qué debe? Agua y luz también debe. Entonces, ¿cómo podemos pagar? Y no había respuesta, yo también. Sí, yo sé, hermano, pero no sé cómo voy a responder. Yo también escuchando a usted, a mejor no comprar. Porque ya tampoco podemos pagar ese alquiler. ¿Cómo podemos pagar $100,000? Es grande, ¿no? Grande. Ahora $100,000, rápido podemos comprar, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Sí. Ese tamaño, 4,300 metros cuadrados. Entonces, un día pastor llamó, ahora la mitad. ¿Conoce Palma Verde Iglesia? La mitad compramos, 15 años atrás. En aquel tiempo, dueño del terreno quería vender completo una manzana, ¿cierto? ¿No? 100 por 100, 10,000 metros cuadrados. Entonces ahí en ese terreno hay también área verde, regala, ¿no? A la alcaldía. Entonces, y sacando esto, la mitad, 4,300 metros cuadrados nosotros compramos primero. Luego el dueño, otra la mitad, va a guardar bien para que nosotros compremos. Entonces hasta ahora guardando muy bien, ¿sí? Aunque 15 años pasando.
Entonces ahí nosotros usamos como fuera nosotros usamos. Cancha grande, ahí nosotros. Entonces ahí Pastor William y habló. El dueño ofreció. Entonces muy barato se ofreció. Entonces otra la mitad casi también 4,000, poco más, ¿no? Metro cuadrado, otra la mitad. Eso también ofreció. Entonces orando, ¿no? Los hermanos de Iglesia Palma Verde, tanto desea comprar otra la mitad. Entonces muy barato ofreció, menos $200,000. Imagínense, ¿sí? 15 años pasó, aunque subió, pero muy económico, ¿verdad, no? Entonces, escuchando, yo también no podía responder muy bien, porque tiene razón, porque alquiler tampoco pagamos, hasta servicio de luz y agua. Entonces, llegaba, ¿no? Esa dificultad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo avanzamos? Luego, justo, ¿no? Cuando pastor le envió a Bolivia, ¿qué habló? Yo también, ¿verdad? No quería vivir según mi propio corazón. Recordando recién, cuando llegando dificultades, no sé cómo voy a hacer en esa situación, recién me recordé. Claro, pastor cuando envió, habló, hermano Andrés, haga por el corazón de Dios. Entonces pensamos, ¿qué es corazón de Dios? Porque ahora nuestra situación es como está. Alquiler tampoco pagamos, también servicio de agua, luz. Pero ese terreno que queremos comprar, ¿cuántos cuesta? $100,000, ¿no? Muchos. Luego mirando en la iglesia algunos hermanos, ¿quién puede ofrendar mucho? Así pensamos nosotros. Pero cada uno ve humanamente, ¿verdad? No humanamente. Mirando, no hay. ¿Qué hacemos? Pero recordando, pastor, ¿no? Que dijo, ¿cuál es el corazón de Dios? Entonces tal vez mirando, ¿no? Humanamente nosotros, si ese $100,000 es muy grande, ¿verdad? No, tampoco tenemos. Pero Dios también pensará así, yo pensé. Dios también $100,000, muchos. No pagamos alquiler tampoco, $700 alquiler. Luego debemos los servicios de agua y luz. Entonces Dios también pensará como nosotros y pensamos, ¿no? Con los hermanos. Hermanos, nosotros pensamos de esa manera. Pero Dios también así pensará, ¿sí? Entonces para $1,000, para $100,000, para $1,000,000, es igual, ¿verdad? ¿No? Para Dios. Entonces así transmitiendo, compartiendo, los hermanos poco a poco cambiamos. ¿Verdad? Nosotros pensamos, nuestros pensamientos, ¿sí? Nosotros ahí mirando las situaciones. Pero Dios no va a pensar como nosotros. Ya Dios ayuda, podemos comprar, ya poco a poco, ¿no? Entre los hermanos hablamos, te explicamos. Entonces, los domingos, después de terminar cultos, reunimos todos los hermanos. Luego de ahí nosotros otra vez hablamos, ¿no? Situación así está. Pero queremos comprar, pero nuestra situación así es. Los hermanos, ¿cómo ve? Entonces, la mitad ya compramos, otra la mitad. No, pastor, porque nuestra situación sigue, ¿no? Hablando, nuestra situación, o sea, $700 tampoco pagamos, alquiler. Luego debíamos, ¿no? Los servicios de agua y luz. ¿Cómo pagamos, pastor? Esa parte pensamos bien, ¿sí? Pensamos bien, con calma, ¿sí? Esperamos. Entonces ahí nosotros escuchando, varios meses pasamos ahí. Pero ahí finalmente conversando, hablando, ya nosotros es imposible, se ve grande un monto. No hay manera para pagar, ¿verdad? ¿No? Pero ahí finalmente decidimos todos los hermanos. Un domingo era un domingo. Ya todos ya compraremos o no, entonces todos los hermanos un domingo decidimos. ¿Cómo decidimos? Todo levantamos, todo, ¿sí? Compraremos. Dios va a ayudar, aunque no sabemos,
pero ya intentamos, luego empezó. Luego hicimos contrato con dueños. Primero pagamos un adelanto, luego en 2 años, por cuotas, ¿sí? Por cuotas, $2,660. Y cada mes así nosotros, por cuotas, 2 años, durante 2 años, si pagamos, así firmamos. Luego pasando el tiempo, había, ¿sí?, situaciones, cada mes llegando muy rápido viene. Entonces cada mes $2,660. Pero un mes, ¿por qué así rápido regresa? Luego mirando, todavía no tenemos ese montos. Entonces siempre nosotros oramos a Dios, orando a Dios, mes, y podía pagar, mes, podía pagar. Una vez, y no había nada, está cerca de un mes, cumpliendo ya debe pagar. Pero no había nada en las iglesias. Pero ¿cómo? ¿Sí? Ese día también un hermano sí vino, luego quería ofrendar. Entonces, pastor, quiero ofrendar, sí, ofrende. Pero no puede entrar, dice, no podía entender. ¿Por qué no entra? Si sabe, ¿no? Ofrendando entra, ¿verdad? ¿No? Y al folí. Pastor, no entra, dice mi ofrenda. ¿Por qué no entra? Ahí nomás entre, mete. No entra, pastor, dice. Entonces, muchos. Si no puedo, ¿sí? Entonces, está bien, entonces con tesorero, a través de un hermano, y podía pagar todo un mes. Entonces, cada mes nosotros mirando, Dios ayudó. Dios, ¿cómo Dios daba ese corazón? Luego pasando el tiempo, 11 meses cumplimos, todo ya pagamos. Nosotros todos ya 12 años, ¿no? Esperamos, pero 11 meses. Antes llega un año, sí, nosotros hemos visto. Luego, cuando nosotros pagando completamente, podía ver, ¿verdad? ¿No? Sí, no podía creer, porque no tenía nada nosotros. Luego entrando ahí, construyendo, también viviendo, construimos, pagando, eso todo nosotros hicimos. En el principio, mirando la situación, ¿verdad? No tenía muchos miedos, pensamientos. Si no paga, va a perder, ¿no? Porque ese contrato es ara, sí, aras. Entonces, ahora una parte incumple, pierde, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Pero sabe, nosotros incumplió. Tampoco sabíamos nosotros, fallamos o no fallamos, no sabíamos. Que en la iglesia no había abogados, solo consultamos una persona que conocidos. Mirando, leyendo contrato, Misión Buena Nueva, ya incumplió, dice. ¿Por qué incumplimos nosotros? Tampoco sabíamos. Pero Dios ayudó. ¿Cómo esa partes? Éramos muy ignorantes, ¿verdad? ¿No? Creo que usted no hace así contrato. No hace, ¿verdad? ¿No? Uno a uno, chequeando. Pero ahí cuando pagamos completamente, Dios ayudó. Sí, había muchas dificultades, pero podía ver, ¿no? Uno a unos. Luego entrando, viviendo ahí, construimos nosotros, construyendo. Los hermanos trabajan. Luego en la iglesia en aquel tiempo había 2 seminaristas. Entonces, y yo, luego 2 seminaristas, los hermanos en la mañana trabajan, ¿no? Sus trabajos. Necesitaba construir, avanzar, porque no había nada. Pero cada día Dios envió personas. Sí, en la noche más personas que trabajan, ¿no? Hasta noches, así nosotros avanzamos. ¿Y para cuántas personas cocinamos, sabe? ¿Para cuántas personas? 50, imagínense, hermanos. Muchos hermanos llegaron, porque debería trabajar. Luego de otro también enviaron. Comida también, comimos muy bien, ¿sí? Las hermanas cocinaban muy bien. En el principio todos nosotros pensamos, difícil, ¿y cómo va a pagar? ¿De dónde?
¿quién entre hermanos, quién va a ofrendar? Nosotros eso pensamos. Luego, y pagando esa cuota, luego construyendo iglesias, cuartos, ¿quién va a trabajar? Si trabajadores vienen, su comida, ¿quién va a hacer? Porque día a día nosotros necesitaba. Pero después de ver, ¿no? Dios todo te ayudó. Me recuerdo, ¿no? Pastor dijo, cuando vaya a Bolivia, haga un corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Corazón de Dios. Cuando fracasa en el Señor, ya no hay problema. Pensamos muchos, si fracasa, a eso es problema, ¿verdad? ¿No? Vergüenza es. Pero en el Señor fracasa, no hay problema. Y pastor dijo, según esa palabra buscamos, ¿no? ¿Cuál es el corazón de Dios? Yo miro, es difícil, es imposible. Eso intenta, luego fracasa. La gente dice, por tu culpa, qué vergüenza. Si pensamos nosotros, ¿no? ¿Usted también piensa eso? Yo intento por la fe. Luego si fracasa, la gente, ¿qué dirá? Si escuchamos, ¿verdad? ¿No? Eso también no podemos menospreciar. Yo también, muy humanos, y pensé estos. Pero en aquel tiempo creo que Dios ayudó, empujando. Luego los hermanos también, todos últimamente unimos. Luego compramos, intentamos. No había nada, cero. Pero un paso avanzando, si estaba bien, Dios ayudó. Luego también venía problema, como hablamos, ¿no? Nosotros incumplimos ese contrato aras. Supuestamente ya perdimos todo, ya perdimos. Entonces llegaba también, ¿sí? Muchos sufrimientos. Pero finalmente, ahora, ¿no? De Iglesia Santa Cruz y Palma Verde, esta iglesia, ¿verdad? ¿No? Y paraíso. ¿Usted vio? En la noche ahí, pasea, en la noche 9, 10 de la noche, caminando ese grande, ¿verdad? ¿No? Caminando y paseando, ya hermoso era, silencio, aire también muy puro es. Y puede pensar bien, poco a poco pensando, ¿no? En ese lugar, ¿cómo hacemos? Pastor William también piensa ahí, quiere hacer colegio también ahí, construir. Cuando ahí estaba, nosotros diseñamos, ¿no? Para 1000 personas, sede central, colegios, un teatro grande ahí, diseñamos. Diseño para 1000. Luego, 1000 personas pueden entrar a un lugar, salón, auditorios. Luego también hay diferentes salones, escuelas, eso ya pensamos. Entonces ahora, y comprando otro lado más, y imagínese otro lado más comprando, ¿qué cosa podemos hacer? No puede imaginar. Sí, hay más grandes cosas, ¿verdad? ¿No? Más grandes cosas. Ese tiempo estamos buscando terreno, sigue ahí. Esta mañana y visitamos Obraje. Obraje llegando un terreno hemos visto, es 2000, poco más grande que 2000 metros cuadrados. Entonces patio y grande hay, una casa también, pero casas antiguas y luego abandonada esa casa. Creo que dejaron muchos tiempos ahí. Entonces entrando hasta la casa, muchas hierbas. Entrando casa también muy abandonada. Pero buen lugar, de Obraje, ¿verdad? ¿No? Buen lugar, Obraje. Entonces el dueño quiere dar alquiler. En venta es muy elevado, El monto hablando usted va a desmayar. El monto no voy a hablar. El monto va a desmayar. Y luego, después, poco más arriba, visitamos, ¿no? Ahí salió de alquiler también, alquiler. Si Obraje, buen lugar, ¿no? Todo caro, bonito todos. Entonces, ¿por qué todo caro nomás? Así hablando, está bien, nosotros hablaremos con los jefes de la iglesia. Luego no voy a hablar más.
solo ahí, ¿no? Luego Sopocachi también, Sopocachi. Y subimos, ahí buscamos, encontramos. Casa grande, hermosa era. Antigua, pero bien reservado, ¿no? Reservado. Conservado, bien conservado. Bonito, Entonces, para casa, excelente era para casa. Es casa, ¿no? Para mi esposa, para mis hijos. Así vivir, excelente era. Tiene como patios, living, cuartos, excelente, todo bonito. Todo tiene, ¿sí? Casi 5 autos puede estacionar. Grande, ¿no? 800 metros cuadrados. Entonces, el precio también más barato que todo, ¿sí? Tal vez entre ustedes desean, ¿sí? Entonces, hoy nosotros visitando, tanto desea, personalmente, ahí quiero vivir. Pero pensando en iglesia para 300 hermanos, ¿dónde va a entrar? Para entrar tiene que doblar, doblando tiene que entrar. Tiene patio grande, pero tiene que ya moler. Entonces no conviene para iglesias. Pero para casa es excelente. ¿Sí? El precio también muy económico. ¿Sí? O sea, entre los hermanos también desea, se acerque de mí. ¿Sí? Yo voy a dar información. Sí, muy bonito. Deseaba tanto, o sea, vivir ahí. Sí, todo hay. Bien conservados. También muy económico. 800 metros cuadrados. Y también sigue, ¿no? Nosotros buscamos, aquí Achachicala también, tiene otros más, tiene. Sigue, estamos mirando, buscando. Si esta noche nosotros hemos leído, ¿cierto, hermano? San Mateo, ¿no? Capítulo 14. Aquí leyendo, primeramente Jesús enviando a sus discípulos, primero que vaya a otro lado, en el mar. Entonces subieron a la barca, primeramente los discípulos, y salieron, ¿no? Se fueron. Luego Jesús solo se quedó luego orando. Pero Jesús sabía que sí, los discípulos están con dificultad, porque venteaba el viento muy fuerte contrario hacia la barca. Entonces los discípulos estaban ahí en el medio del mar. Entonces Jesús tanto, ¿no? Quería ayudar, quería ir donde están los discípulos. Entonces, ese tiempo rápido podemos ir, ¿verdad? ¿No? Por auto y también botes, pero como en aquel tiempo no hay. Jesús, ¿cómo se fue? Caminando se fue, imagínense, caminando sobre las aguas. Jesús, ¿verdad? Hijo de Dios, hermano, ¿no? Hijo de Dios. Todo ya puede hacer. Tal vez nosotros no pensamos el Señor, ¿sí? Como nosotros piensa, ¿sí? Algunas cosas podemos hacer, pero no todos. Pero el Señor también, igual que nosotros tal vez considera, piensa, ¿sí? El Señor. Pero Jesucristo, no, el Señor, no tiene límite, todo ya puede hacer. Esa noche eso mostró, ¿verdad? ¿No? Caminando sobre las aguas, llegó cerca de los discípulos. Entonces en la noche no se veía, tenía miedos, pero Jesús habló, no miedo, no tenga miedo, soy yo, Jesús. Entonces mirando ese Pedro, ya el Señor está con nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego además, caminando sobre las aguas vino. Luego Pedro, de repente, ¿verdad? ¿No? De repente ya preguntó a Jesús, vamos a ver el versículo 28, vamos a ver, 28. Voy a leer. Entonces le respondió Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, Pedro, ¿qué está hablando a Jesús? Él también quiere caminar. ¿En dónde quiere caminar? Sí, sobre las aguas quiere caminar. Ya, ¿eso es posible eso, hermanos? Una vez pastor predicando nos enseñó, ¿sí? Hay
puede caminar sobre las aguas, dice. Luego pastor explicó. Así usted hace, como tal enseñando, ¿no? Hace, ya puede caminar, dice. Primero, una pierna ya pone en las aguas, ¿no? Luego, antes de hundirse, otro pie, ¿no? Ya pone. Entonces ese pie, antes de hundirse, otro pie ya pone. Así puede caminar, dice. Y tal enseñó, tal enseñanza, ¿no? Así puede hacer, ya usted puede caminar, dice. ¿Ya puede caminar? Ya teóricamente sí está bien, ¿verdad? No, pero ¿quién puede hacer eso? No se puede. Pedro ahí habla, ¿no? A Jesús. Él también mirando a Jesús estaba muy feliz, contento, ¿verdad? ¿No? Y a mi Señor ya está con nosotros. Luego mirando a Jesús, ya, Hijo de Dios, ¿cómo puede caminar? Entonces somos también discípulos de Jesús. Jesús estando conmigo, a nosotros, yo también puedo caminar. Tenía ese corazón. Luego habló, Jesús manda que vaya, ¿no? A ti, yo iré. Entonces Jesús escuchando, versículo 29. Y él dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces descendiendo de la barca Pedro, intentando un paso, no sé cómo caminó. Como pastor enseñó, un paso primero, luego antes de hundirse, así muy rápido, con mucha velocidad él caminó. Pero ahí caminó, ¿verdad? ¿No? Caminaba. Cuando caminando sobre las aguas, creo que Pedro también se sorprendió, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo yo puedo caminar? Él también creo que, ¿no? Imaginándonos. Pero pocos caminando se cayó. ¿Por qué se cayó Pedro? Ya vamos a ver aquí versículo 30, ¿no? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Mirando situaciones, ese viento se cayó. Entonces Pedro, sí, mirando ese viento me golpea, sí, entonces va a caer. Ay, ¿cómo voy a hacer? Pensando, ya se cayó, está hundiéndose. Entonces mirando su cuerpo, está entrando, ya sálvame Señor. Entonces Jesús rápido al momento, extendiendo su mano, ya agarró. Agarrando, ¿cómo hizo Jesús? Ya imaginamos, ya Jesús ¿dónde está ahora? En el mar está, ¿no? En las aguas, está parado, ¿sí? Está parado. Pedro ¿dónde está? En la barca. Desde la barca descendiendo, está caminando hacia Jesús, ¿verdad? ¿No? Todavía no encontró. Poco caminando, mirando el viento, se hundió. Entonces, ayúdeme Señor. Jesús, y agarrando a Pedro, ya y sacó, ¿verdad? ¿No? ¿Ya puede imaginar? Entonces, ahora dos personas, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En la barca está? En el mar está. ¿Cómo está en el mar? Dios está sobre agua, Pedro está en medio, su cuerpo la medio está, ¿sí? Dentro del mar o arriba, la mitad está arriba. ¿Cómo está Pedro? Juntos, Jesús está juntos, porque Jesús sacó, ¿verdad? ¿No? Juntos está. Agarrando mano, luego, ¿cómo va a regresar a la barca? Ya aquí vamos a ver. ¿32 tiene hermanos? Ya, juntos vamos a ver, versículo 32, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Ay, parece no entendieron. Ya, amén. Ya Pedro, ya descendiendo de la barca, caminó. ¿Cuánto paso caminó? No sabemos, ¿no? Pero caminó.
Pero lamentablemente Pedro estaba feliz. Ya, yo también como Jesús, caminando. Ya, Dios trabajando en mí. Pero estaba hundiéndose. Sí, luego, ¿cierto? Se está ahogándose. Sálvame, Jesús. Jesús agarró. Agarrando, ¿qué hizo? Alzó. Después, ¿qué hizo? 32 leyendo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro caminó. ¿Caminó? ¿En dónde caminó? Sobre las aguas caminó. Retornando, ¿con quién? Jesús, el Jesús caminó. Luego subieron a la barca. Y muchas veces en mi vida también yo vi. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, estando en la iglesia, en el evangelio, había muchas situaciones. Y materialmente, luego, materialmente, luego, económicamente, luego, personalmente, persona también. Toda situación. Pero cada vez recordando, ¿no? Hermano, haga por el corazón de Dios. En ese momento, sí, buscando qué es corazón de Dios, qué desea Dios. Luego aún ve difícil, aún ve imposible. Cuando se une con Dios, era con Dios, corazón de Dios. Luego avanza, si ve igual situaciones como Pedro, un corto tiempo ve, abre, Dios trabaja, pero también se cae, se hunde, se ahoga. Parece que Pedro pensaba, cuando hundiéndose en el mar, Pedro, ¿qué estaba pensando? Voy a morir. Jesús, chao. Sí, Juan, chao. Mateo, en el cielo nos vemos. También, muchas veces yo también, hasta ahí. Hermano, chao. Hasta ahí nomás. Y muchas veces pensé, desde hay un paso ya yo extiendo más, creo que ya no puede ser. Pero cuando se une con Dios, corazón de Dios, y hay Dios igual que Pedro, Pedro estaba hundiéndose. Entonces, para Pedro no puede hacer nada, solo que puede hacer, sálvame, ayúdeme. Entonces Jesús no rechaza, luego rápido extiende, luego alzando, luego hasta la barca, juntos caminando, juntos caminando, guiándos, protegiéndos. Esta vez, hermanos, aquí La Paz, yo veo preguntando desde antes, pastor, siervo anteriores, más de 15 años creo, estábamos buscando aquí La Paz. Recuerda pastor Jorge, desde Paraguay, desde en aquel tiempo estamos buscando, imagínense. Entonces, 15 años, más de 15 años estamos buscando aquí La Paz. Diferentes lugares. Entonces, mirando, pastor, aquí, Dios, aquí en La Paz. Difícil tal vez, ¿no? Así puede pensar. Este tiempo, muchos lugares visitando. ¿Cuánto es, Señor? Entonces, cuando el monto habla, todo más de billones arriba. ¿Por qué así tan caro aquí? Quiero vivir otro país un poco más económico. ¿Por qué así tan caro aquí La Paz? Pero visitando, sí, Dios estando con nosotros, ¿no? Sí o sí va a dar, ¿cierto, hermanos? Amén. Sí, nosotros tal vez ve situaciones como Pedro, se hunde. No puedo, difícil. Hay caros, sí, mucho, ¿verdad? ¿No? Pero más importante, ¿qué es? Esta noche leyendo, escuchando, más importante, ¿qué es? Más importante, ¿qué es? En la barca, ¿quién estaba? En la barca Jesús estaba. ¿Escucharon bien ustedes? ¿Está escuchando bien? En la barca, ¿quién estaba? Los discípulos estaban, pero uno. Solo uno experimentó caminar.
sobre las aguas. Luego cuando se cayó, solo uno experimentó que Jesús agarró. Luego camina juntos. ¿Quién experimentó? Pedro, aunque él es poco malo, ¿verdad? ¿No? Aunque Pedro confía mucho, pero él, más importante, ¿qué es? Salir de la barca. Barca es más seguro, hermanos, porque no entra agua, ¿verdad? ¿No? Tampoco va a hundirse la barca. Barca protege. En nuestra vida también igual, más cómodo. Aquí más cómodo. Es el lugar más cómodo. Eso es más cómodo. No va a fracasar, no va a pasar nada. Ahí nomás. Muchas veces he hecho también. Algo intentando, yo y mi esposa hablamos. Cuando realizamos planea un evento. Luego un evento a nivel nacional planea, dolor de cabeza empieza. Pastor, eso no hay. Pastor, eso es. Pastor, eso no hay. En la noche antes de dormir yo y mi esposa hablamos. Mi amor, ¿por qué nosotros hacemos eso? ¿Por qué planeamos estas cosas? ¿Por qué eso hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué eso hiciste? ¿Por qué ustedes hiciste? ¿Por qué tanto quiere hacer? Luego entre nosotros hablamos. Ay, abandonamos. Ya, ahora, antes de empezar el evento, ya mejor ahora. ¿Qué mejor? Dígale que ya no hacemos. Así más fácil. Buena idea, buena idea. Entre nosotros hablamos. Ay, abandonamos, dejamos así. No va a tener más dolor de cabeza. Sí, no va a tener más problemas. Buena idea. Pero ¿puede dejar? Es difícil dejar eso. Otra vez orando a Dios va a ayudar. Aún difícil, ya avanzamos un paso. Pero cuando termina el evento, da mucho testimonio, ¿verdad? ¿No? Mucho testimonio da. Parece adicto. Difícil, pero ya cuando ya un paso avanza, ya Dios trabaja. Entonces, adicto parece. Esta vez también sí o sí va a haber dificultad. Esta vez también sí o sí va a haber enemigos. Esta vez sí o sí va a haber hundiéndose. Pero sí o sí, ¿quién? Jesús va a agarrar mi mano, levantando. Luego va a haber, ¿qué va a haber? Caminando sobre las aguas. Sí o sí va a haber, es imposible, pero sí o sí va a haber. Esta vez también Dios cumplió, Dios ayudó, Dios abrió, va a haber, amén, hermanos. Sí, hay más importantes. Pedro. Tiene que ser Pedros. Amén. Ya, tiene que ser Pedro. Amén. Ya son discípulos, aquí están. Cómodo. Tiene que ser Pedro. ¿Pedro qué hizo? Señor, usted es Señor. Entonces mándame, ¿sí? Que vaya hacia usted. Eso tiene que ser. Amén, hermanos. Usted es mi Señor, mándeme. Yo puedo ir allá. Yo puedo hacer. Sí, caminando sobre las aguas tal vez se hunde. Pero usted es mi Señor. Va a agarrar, va a caminar, va a proteger. Amén, hermanos. Eso debe hacer eso. Luego Pedro, imagínese con Jesús agarrando dos caminas sobre las aguas. Imagínese ahora, imaginándose, ya sobre las aguas, ¿quién camina? Jesús, al lado de Jesús, ¿quién está? Pedro. Cuando se hundiendo, está cayendo, se hundiendo, sus compañeros tal vez burla sería. Mira, él tal vez. Pero ya, finalmente Jesús, luego al lado de Jesús, ¿quién? Pedro, caminando. Luego subieron a la barca. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Envidia. Sus compañeros, envidia. ¿Qué envidia? Yo tenía que salir yo, ¿verdad? ¿No? Si aún cayéndose, yo también. Entonces sus compañeros hablan, Jesús, por favor, allá atrás, por favor, una vez más. Yo también voy allá poco más atrás, allá, ¿sí? en el mar, espere, ¿sí? Entonces los discípulos también quieren intentar. Vamos a ver, buscar Génesis, hermano, Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿no? Ese versículo
Voy a leer, leyendo, ya terminamos esta noche. ¿Encontraron? Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Ya juntos podemos leer juntos? ¿Ya encontraron? ¿Ya no cenaron? Aún no cenaron, ya pueden leer fuerte, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a leer fuerte, ya. 1, 2 y 3. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sosgadla y señoread en los peces del mar. Amén, hermanos. Sí, después de crear, último día Dios creó los hombres. Luego entregó a los hombres todas estas cosas. Entregando, Dios habló. ¿Qué habló? Bendijo, dice, bendijo. Y los bendijo Dios. ¿Qué bendijo? Explica, ¿no? Atrás. Fructificad, ¿verdad, no? Y multiplicaos. ¿Qué bendijo a ustedes, a nosotros Dios? Fructificar. ¿Qué quiere decir? Muchos frutos, ¿verdad? ¿No? Frutos va a tener. Esa bendición dio. Después, multiplicaos. Era uno, pero dos, tres, cantidades, ¿verdad? ¿No? Eso. ¿Hasta cuándo? Llenar la tierra. Ese bendijo, esa bendición. Después, sojuzgarla. ¿Qué quiere decir sojuzgarla? Poseer, conquistar. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, hermanos. Después de creer Dios, bendijo. ¿A quién bendijo? A nosotros. Fructificar, multiplica. Luego, conquistar. Todo. Todo puede conquistar, ¿verdad, hermanos? Luego, señorear. Esa bendición nos ha dado. Pero los que creen, como Pedro, tú eres Señor, ¿puede caminar? No puede caminar. Puede. El que cree, poseerá, sojuzgará. Luego, cuando subió a la barca, llena de felicidad, llena de gozo era. Pero los que se quedan en la barca, ay, qué vergüenza. Qué vergüenza, envidia. ¿Cómo Pedro así puede hallar la gracia? Esta noche, hermanos, Dios dio todo a ustedes, amén. Todo dio, ¿cierto? ¿O no dio nada? Aunque dio todo, es porque ya su rostro es bien. ¿Oh? Ya Dios no dio. Dio todo, hermanos, todo dio. ¿Quién puede eso? ¿Quién? Los que creen como Pedro. Aún se cae, aún se hunde, ¿verdad? ¿No? Y crees, usted es mi Señor, usted me manda, yo voy a ir. Usted me manda, ¿puede hacer? No puede hacer. Todo puede hacer. Pero su vida es fructificar, multiplica. Luego, sosgarla, conquista, posee. Posee, ¿qué quiere decir poseer? No tenía, pero poseer. No tenía, ahora no tenemos, pero los que creen, poseer, ¿verdad? ¿No? Amén. Ya esta noche hasta aquí, ¿sí? Compartimos. Primero voy a orar, hermano, ¿no? Luego, ¿sí? Voy a orar. Luego 3 en 3, ¿no? 3 en 3, todos los hermanos oraremos. Entonces primero voy a orar. Dios Padre, esa noche, sí, escuchando la palabra, Pedro, si cuando estando en la barca, tal vez es el lugar más cómodo, porque mientras estando dentro de la barca protege, luego más cómodos, más seguros. Pero cuando mirando al Señor Pedro, si él también, confiando en el Señor, quería estar al lado, cerca del Señor.
Sí, Señor, usted es mi Señor, manda que vaya a usted. Caminar sobre las aguas es imposible. Humanamente, ¿quién puede hacer esto? Pero en el corazón de Pedro, sí, Señor, me ayuda, me guía. Si aún se cae, aún se hunde, el Señor me ayuda. Puedo caminar, puedo hacer. Confiando en el Señor, él comenzó a caminar sobre las aguas. Claro, él también mirando humanamente como vientos, situaciones, tenía miedos, ahí se hundió. Pero Pedro, cuando hablando, Señor, sálvame, sí, ayúdeme, el Señor rápido, sí, sacando, luego juntos, caminando, podía subir hasta las barcas. Dios Padre, muchas veces en mi vida, en nuestra vida también, vemos muchas dificultades, situaciones, enemigos. Esta vez aquí en nuestra ciudad La Paz, tantos años estamos buscando un lugar para nuestra iglesia, más grandes, amplios, adecuados. Hoy día también, si Obraje, también Sopocachi, también diferentes lugares visitamos. Según nuestra vista tal vez no se ve, pero creemos, Dios ya está preparado para nosotros, porque el Señor es poderoso, Hijo de Dios. Estando nosotros, ¿por qué no puede dar? Todas las cosas el Señor puede hacer, puede dar para nosotros, para el Evangelio. Esa noche nosotros muchas cosas necesitamos, cada uno orando, pidiendo a Dios. Dios escucha, escuchando también va a cumplir. Dios Padre, esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, hoy miércoles no anuncio, hermana, anuncio es. Sí, anuncio es de este domingo 28, culto al aire libre, hermanos. ¿Sí? Entonces ese domingo no venga a ese lugar. ¿Sí? Saben todo, ¿no? Avisen, tal vez algunos no saben, no se enteran luego. Domingo aquí va a venir sí o sí alguien. Luego va a llorar, va a sufrir. Que piense que todos hermanos ya subieron al cielo, arrebatamiento. Eso sucede, sí. ¿Sí? Avise, sí, este domingo, ¿dónde? El Parque de la Cultura. ¿Sí? Ahí hacemos culto al aire libre. Entonces necesitamos, ¿no?, recomendaciones que aquí adelante proyectando, ¿no? Estas cosas necesita eso. Pero prohibido, ¿no? Mascota y bicicleta y prohibidos. Luego invitando nuestra familia a todos. Entrada es adulto, desde 12 arriba, 10 bolivianos. Niños desde 3 a 11, 5 bolivianos. Especialmente los guías de zonas poco más temprano. Allá en la mañana, 8 de la mañana queremos tener reunión de obreros temprano, ¿no? Para preparar juntos. Los guías llegando temprano puede preparar sus lugares, ¿no? Zonas. El culto al aire libre, ¿sí? Luego, pronto va a llegar, ¿no? Pastor Pablo Sin, luego su matrimonio, 5 personas más, ¿no? Un matrimonio de grupo de Alba, ¿no? De grupo de Alba, son de la música, ¿no? Cantantes, sí, muy conocidos, ¿no? Va a venir. Luego 3 pastores más, son 7 van a llegar. O sea, aquí a la ciudad de La Paz va a llegar el día 10 de mayo, el viernes, 7 de la mañana va a llegar en el aeropuerto. Luego vamos a empezar, ¿no?, los eventos. Por eso pido oraciones, hermanos. Nosotros hasta sacando un presupuesto de preparación de ese evento. Entonces los hermanos también, si desean servir por ofrenda, que ahí atrás al folio puede poner ofrenda, especialmente puede poner para la visita de pastor, ¿no? Entonces esa ofrenda usaremos nosotros para ese eventos. Y luego también programa especial por Cristo TV, 28 de abril a las 5:30 de la tarde, domingo es, ¿sí?
Dios es el que justifica. Cuando visitó Pastor Yongguk Park de Nueva York, sí, compartió, ¿no?, seminario, su prédica, ¿no?, va a transmitir a través de Cristo TVs. Entonces, como más de 1 hora, por eso no puede, ¿no?, se predica completamente. Editamos, ¿no?, primera parte la mitad, ese domingo 28 de abril, 5:30 de la tarde, a través de Cristo TV, toda parte de Bolivia va a transmitir. Sí, gracias a Dios, ¿no? Luego, de siguientes días, después, otra semana, y segunda parte de la prédica de pastor, ahí va a transmitir, ¿no? Los hermanos puedan escuchar también, invitar, ¿no?, que escuchen nuestra familia, todas las personas. Sí, también más anuncio hay, más anuncio. Eso todo, ¿no? Sí. Luego esta noche 3 en 3 vamos a orar. Sí. Luego los encargados, solo ahora los encargados pueden subir primer pisos. Hay reunión de los encargados, ¿no?, de la visita de Pastor Pablo Sin, queremos coordinar juntos. Primero los encargados no pueden subir. Se conocen, ¿no? Los encargados tienen cargo.